Señores estudiantes, el día de hoy trataremos nuevamente el tema de despeje de fórmulas con la finalidad pues de afianzar los conocimientos adquiridos en la clase anterior y que de esta manera pues el tema quede totalmente comprendido y poder continuar pues en lo que viene del año lectivo con la materia esta que es una materia nueva para ustedes en este primer año de bachillerato, ¿sí? El cual es despeje de fórmulas. Lo primero que vamos a recordar son los pasos a seguir durante el despeje de fórmulas y las reglas a seguir durante el aislamiento de una variable incógnita. El primer paso es identificar la variable a despejar. Cuando yo tengo una fórmula y me piden despejar una variable, la identifico dentro de ella, de manera que estoy constatando si está en el primer miembro o está en el segundo miembro. En el segundo paso me indica que mi variable a despejar debe estar en el primer miembro. Si cuando la identifiqué la encontré en el segundo miembro, debo realizar un volteo de la ecuación para de esta manera cumplir con mi segundo paso, que es poder visualizarla en el primer miembro. El tercer paso es aislar la variable. Aislar quiere decir dejar sola. Entonces, en ese momento, para aislar mi variable, ¿no? Yo tengo que mover todos aquellos términos que la están acompañando en un miembro, moverlos al otro miembro, ¿sí? Una vez aislada, debo verificar que ésta sea positiva. Caso contrario, aplicaría la regla del cambio de signo, la cual nos dice que los signos de todos los términos de una ecuación se pueden cambiar sin que ésta varíe, porque equivaldría en este caso a multiplicar los dos miembros de la ecuación por menos 1. Ya sabemos que la ecuación es una igualdad. Todo lo que está en el primer miembro es igual a lo que está en el segundo miembro. Por lo tanto, si en el primer miembro multiplico por menos 1, también lo debo hacer en el segundo miembro. Cuando estoy aislando la variable, debo aplicar muchas reglas de transposición de términos en este caso. La primera regla que se aplica es: los términos que están sumando o restando en un miembro pasan al otro miembro con el signo contrario. Quiere decir que si yo voy a pasar un término que está en el primer miembro acompañando a mi variable a despejar, lo voy a cambiar del primer miembro al segundo miembro. ¿Sí? En este caso debo verificar el signo. Si está sumando, lo voy a pasar a restar. Y si está restando, voy a pasar al otro miembro a sumar. La segunda regla me dice que los términos que aparecen multiplicando pasan al otro miembro a dividir, ¿sí? O por lo contrario, si los términos aparecen dividiendo, pasan al otro miembro a multiplicar. También me indica, en este caso la cuarta regla, que los términos que aparecen elevados a la potencia, esta pasa al otro miembro como raíz. Ahora, si por el caso contrario el término aparece como raíz, esta pasa al otro miembro como potencia. Bien. Ahora, para ser más prácticos, he tomado, ¿no?, de las tres fórmulas que le mandé a casa a despejar variables, he tomado la primera de ellas. La primera de ellas pues me pedía, ¿sí?, que despejaran la variable v sub f y la variable d. Vamos a proceder en este momento con la variable v sub f. El primer paso me dice identificar la variable que voy a despejar. Como es v sub f, yo ya tengo mi fórmula y estoy identificando que está en el primer miembro, o sea, antes del signo igual. Esto me está indicando pues que a la vez estoy cumpliendo con mi segundo paso, de dejar mi variable despejar en el primer miembro, la cual no hay que realizar ningún volteo de la ecuación porque ya está en él. El tercer paso es aislar la variable. Ahora, para aislarla, yo necesito que esté acompañada de otros términos. En este caso, como no está acompañada de otros términos, no necesito hacer mayor cosa. Lo que sí me estoy identificando, me estoy dando cuenta, es que está como potencia. Y una de las reglas me dice que los términos que aparecen elevados a la potencia, esta pasa al otro miembro como raíz. Como pueden observar, mi variable v sub f, su potencia está pasando al segundo miembro en forma de raíz. Y de esta manera pues yo ya he aislado mi variable totalmente y he despejado mi incógnita que me había propuesto el ejercicio, ¿sí? Y de esa manera fue como ustedes debieron haberlo realizado. En la misma fórmula también se les pidió despejar la variable d. Continuamos con el primer paso. El primer paso es identificar esta variable d, ¿sí?, dentro de la fórmula.
podemos observar que está en el segundo miembro, ¿sí? Por lo tanto, para cumplir con el segundo paso de colocar o de ver o de observar esta variable en el primer miembro, debemos realizar el volteo de la ecuación, ¿sí? Entonces, para realizar el volteo, yo lo que hago es cambiar los términos. Que lo que está en el segundo término esté en el primero y lo que está en el primero esté en el segundo término. De esta manera. Una vez que ya he cumplido con el segundo paso de que mi variable a despejar esté en el primer miembro, procedo a aislarla. Aislarla quiere decir dejarla sola. Entonces, para dejarla sola, yo debo mover los términos que la acompañan. En este caso, uno de los términos que la acompaña es v sub 0 elevado al cuadrado. Este término que la está sumando, y la regla me dice que los términos que está sumando pasan al otro miembro con el signo contrario, en este caso a restar, como podemos observar, ¿sí? Hemos trasladado, ¿no?, v sub 0 elevado al cuadrado al segundo miembro con el signo negativo, ¿sí? Porque ya que estaba sumando, ahora va a pasar a restar, ¿ya? De esa manera, mi variable incógnita o a despejar continúa su primer miembro, pero todavía está siendo afectada por 2a. Entonces, esta 2a que está multiplicándola, ¿sí?, aplicando la regla que me dice que los términos que aparecen multiplicando pasan al otro miembro a dividir, hago el traslado, ¿sí?, y de multiplicando pasa a ser un divisor en el segundo miembro, dejando de esa manera aislada mi variable a despejar. ¿Sí? Una vez que está aislada, pues yo puedo decir que ya mi fórmula o mi variable ya está despejada, ¿sí? Y eso fue el segundo despeje que ustedes debieron realizar con la primera fórmula que se les envió. En la segunda fórmula que se les envió también debían realizar pasos similares. Por esa razón no la he tomado en cuenta aquí en esta explicación. Sí he tomado la tercera fórmula. Esta es la tercera fórmula donde yo a ustedes les pedía despejar la variable q sub 2 y la variable r. Entonces empecemos con la variable q sub 2. Identifico la variable a despejar. Me doy cuenta que está en el segundo miembro, ¿no? Por lo tanto, para cumplir con el segundo paso, que es dejarla en el primer miembro, debo realizar un volteo de la ecuación, ¿sí? Volteo la ecuación y lo voy a observar de esta manera, identificando que ya mi variable está en el primer miembro. Una vez que he realizado esto, pues procedo al aislamiento de la variable, ¿sí? Observamos, ¿no?, que tenemos una división aquí. Tenemos una fracción, tenemos una división, aparte también que tenemos unos términos que están multiplicando. Pero empezamos en este caso por el divisor, ¿no? Cuando un término aparece dividiendo, pasa al otro miembro a multiplicar. Eso me dice la regla, entonces procedemos a ejecutarla. Nos damos cuenta que ya mi variable r al cuadrado, ¿sí?, pasó del divisor a ser multiplicador y pasó al segundo miembro. De esa manera, pues mi variable a despejar continúa en el primer miembro, pero todavía está afectada por k y por q sub 1, que ambas variables pues la están multiplicando. Y la regla me dice que los términos que aparecen multiplicando pasan al otro miembro a dividir. Realizo ese proceso, coloco k por q sub 1 como divisor en el segundo miembro, aislando de esa manera mi variable, obteniendo así mi primer despeje de la tercera fórmula enviada como tarea a casa, ¿sí? Y eso era lo que debían realizar. Una vez que han obtenido su primer despeje o que hemos obtenido el primer despeje, pues procedemos en la misma fórmula a realizar el segundo despeje, que es de r, ¿sí? Bien, identificamos nuestra variable a despejar. Podemos observar que está en el segundo miembro y está como denominador o como divisor. El segundo paso me dice que debe estar en el primer miembro. En este caso no es necesario voltear la ecuación, ¿sí? No es necesario voltearla, porque puedo aplicar la regla que me dice que los términos que aparecen dividiendo pasan al otro miembro a multiplicar. Y al momento de yo colocar r al cuadrado, pasarlo al primer miembro a multiplicar, ya estoy cumpliendo con el paso número 2. La tengo en mi primer miembro, ¿ya? Y procedo al tercer paso, que es aislarla. Para aislarla, tengo que trasladar f al segundo miembro. Como está multiplicando, pues cumplo con la regla que me dice que tendría que pasarla al otro miembro a dividir.
Entonces F pasaría al segundo miembro a dividir a todo lo que estaba en él. O sea, acá por Q sub 1 y por Q sub 2. ¿Ya? Una vez que he realizado esto, que he colocado F como denominador, ¿sí? Puedo notar también que mi variable todavía se ve afectada por una potencia. Entonces, la regla me dice que los términos que aparecen elevados a la potencia, esta pasa al otro miembro como raíz. Pueden observar que ya R ya no está como potencia porque la estoy pasando al segundo miembro como raíz, ¿sí? Quiere decir que esa raíz afecta a todo lo que está en el segundo miembro, no a un solo término, sino a todo el segundo miembro. Y de esa manera pues ya tengo mi despeje de fórmula concluido. Y esos fue también los pasos que debieron realizar al momento de despejar la variable R. Bien, una vez que ya se ha explicado, ¿no?, 2 de las 3 fórmulas enviadas con 2 despejes cada una, o sea 4 despejes en total, se les está enviando, ¿no?, un trabajo práctico para que nuevamente realicen otros despejes de fórmulas, ¿no? Ya de esta manera ya de tratar de evitar en lo posible los errores, porque se ha explicado por 2 ocasiones, en la clase 1 de nivelación y en esta clase 2 también de nivelación. Lo primero que deben hacer es despejar las variables indicadas. Tenemos la primera fórmula, ¿sí?, que en ella lo único que tienen que despejar son 2 variables, v sub 0 y lo que es la variable g. Y la segunda fórmula, que en ella sí van a tener que despejar 3 variables, la variable r, ¿no?, la variable t y la variable m. Ya conocen los pasos, ya conocen las reglas de aislamiento de la variable, entonces a aplicarlos al momento de realizar estos despejes de fórmulas. 2 fórmulas principales, van a obtener de ellas 5 despejes. Este trabajito debe estar concluido para el día viernes, enviarme la evidencia a través de los diferentes medios, ya sea WhatsApp, ya sea correo institucional o directamente a través de la plataforma Teams, ¿sí? Bien ordenadito, un trabajo bien limpio e impecable, que esté entendible, ¿sí? Entonces, de esta manera pues estamos logrando adquirir todos los conocimientos necesarios para el desarrollo de todos los temas o contenidos de este año lectivo en la materia de física. Un gusto haber compartido con ustedes esta temática. Nos vemos en una próxima ocasión. Éxitos.